Hola a todos, hoy vamos a ver en este vídeo cómo hacer un análisis de capacidad. ¿Para qué hacemos análisis de capacidad? Para ver la probabilidad que tenemos de tener defectos en un proceso. ¿Y qué son defectos? Todos los datos que estén fuera de las especificaciones de los límites que nos marca nuestro cliente. Vamos a comenzar. Comenzamos con unos datos de peso de producto. Recordemos que para hacer un estudio de capacidad, lo primero que hay que hacer es ver si los datos son normales, dado que si los datos son normales, haremos un estudio de capacidad normal. Para hacerlo con Quantum, recordemos que cuando estamos utilizando Quantum y abrimos el Quantum, se nos abre el Excel y tendremos aquí arriba este menú de complementos de Excel, donde tenemos QXL Monte Carlo, QXL StatTools y QXL DOE. Vamos a utilizar en esta ocasión el de StatTools, de herramientas estadísticas. Para realizar un estudio de capacidad, si queremos ver primeramente si los datos son normales, podríamos coger los datos e ir a StatTools, test de hipótesis, normality test. Pero para ahorrarnos un paso, podemos ir también directamente a Analysis Tools, Capability Analysis, porque en este también, además del estudio de capacidad, nos dirá si ese estudio es o no válido, por diciéndonos si los datos son o no normales. Así que iremos a Capability Analysis. Recordemos que los límites de especificación que nos marca el ejercicio son el superior 11 y el inferior 10. Vamos a hacerlo. Ponemos los datos, pongo que mis datos tienen encabezados, dado que he cogido el encabezado de los datos. Aquí nos dice qué es lo que queremos calcular. Si CPK y PPK, CPK o PPK. Le daré a CPK. La diferencia entre estos dos indicadores es que CPK mide el potencial de un proceso y lo hace con la desviación estándar a corto plazo, mientras que el PPK mide la realidad de lo que está ocurriendo en el proceso. Nosotros nos vamos a centrar en CPK. Recordemos que a mayor CPK significa que el proceso está más centrado y es más picudo, mientras que el CP, que también nos lo va a calcular, significa solo cómo de picudo es. A mayor CPK y a mayor CP significa que tenemos un proceso más robusto. Para calcular luego el nivel sigma lo podemos hacer con el CPK que nos da el resultado. Aquí tenemos nuestro resultado. ¿Cómo sabemos si este resultado es válido o no? Lo veremos aquí. Si este resultado no fuera válido, es decir, que los datos no fueran normales, esto, donde pone p-value, nos saldría en rojo. Aquí no nos sale en rojo. ¿Por qué? Porque nos dice que como el p-value es mayor a 0,05, estos resultados valen porque los datos son normales, se acercan a la normalidad. Y aquí vemos los resultados. CPK es de 1,03 y CP es de 1,645. ¿Por qué el CP es mayor al CPK? Porque el proceso no está centrado entre los límites. ¿Cómo calcularíamos aquí el nivel sigma Z? Pues lo haríamos de la siguiente manera, poniendo el CPK multiplicado por 3. Recordemos que un nivel Z sigma, Six sigma, es decir, un nivel sigma 6, significa que tiene un CPK igual a 2. Y aquí tenemos nuestro nivel sigma, que en este caso es de 3,1. Vamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio tenemos un volumen de líquidos, donde tenemos que el límite de especificación superior es 705 litros y el límite de especificación inferior es 695. Vamos a comenzar. Recordemos que para realizarlo, lo primero de todo es ver si los datos son normales, pero puedo ir directamente aquí a Capability Analysis, dado que si los datos son normales, me hará ya el estudio de capacidad y me dirá si son normales o no son normales. Le doy a Next, aquí pone que mis datos tienen encabezado, pondré límite de especificación superior 705, límite de especificación inferior 695. Voy a calcular CPK solo y le daré a Finish. Ocurre, me sale aquí en rojo diciendo que el test de Anderson-Darling rechaza
el test de normalidad, es decir, los datos no se pueden asumir como normales. Por lo tanto, esto no me vale. ¿Qué hacíamos cuando yo voy a hacer un análisis de capacidad, pero los datos no son normales? Intento ir a una transformación. Cojo mis datos y para hacer una transformación iré dentro de StatTools a Distribution Fit Calc. Y aquí en Distribution Fit presionaré sobre AutoFit. ¿Por qué AutoFit? Porque aquí me dirá todas las posibles transformaciones que pueden realizarse. Le daré a Next y aquí vemos todas las posibles transformaciones. Truco, le damos a ordenar por p-value. ¿Por qué? Porque tendré que coger la que mayor p-value tenga, siempre y cuando haya alguna con el p-value mayor a 0,05. Si no, no nos valdría la transformación y tendríamos que realizar el teorema del límite central. Le daré aquí, marcaré sobre la Johnson. ¿Por qué? Porque es la que mayor p-value tiene y pondré los límites que eran 705 y 695. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, que el CPK es de 0,2682 y el CP es 0,3848. En este caso también tenemos que el CP es mayor al CPK porque no está centrado entre los límites de especificación. Aquí, para calcular el nivel Z, diríamos igual que antes, CPK multiplicado por 3. Y tenemos un nivel Z sigma de 0,8. ¿Y cuáles son los defectos? Pues, según este estudio, la probabilidad de tener defectos, es decir, de tener valores fuera de los límites de especificación, es de un total de 27,68%, mientras que ese 27,68% se distribuye de la siguiente manera. Los defectos que estarán por encima del límite superior es de 21,05%, mientras que estén por debajo del límite inferior es de 6,63%. En el ejercicio de antes, recordemos en el que habíamos hecho el capability simplemente porque los datos eran normales, también además del CP y el CPK, que los tenemos aquí, podemos calcular, y el nivel sigma, podemos calcular el total de defectos. ¿Cuál es el total de defectos? Pues aquí me dice a corto plazo cuáles serían los defectos a tener. Pues según esto tenemos una probabilidad de defectos de partes por millón de 962 partes por millón. Es decir, que de cada millón de productos que hiciésemos, 962 tendrían defectos. Tenemos una probabilidad de que 962 tengan defectos. Ellos se distribuyen de la siguiente manera. Muy pocos por encima del límite superior, como vemos en el gráfico, que sería esta cola de aquí, y 962,3 por debajo del límite inferior, que es esta pequeña cola que vemos aquí. Vamos a seguir con el que estábamos antes, en este caso los defectos que son mucho mayores, ya no hablamos solo de ppm, es decir, de partes por millón, sino que nos habla de porcentajes. Estos son los porcentajes y estos son los ppm. Vemos estas colas de aquí, lo rojo, es decir, este 21,05% corresponde con esta parte roja y este 6,63% corresponde con esta parte roja. Y vamos a pasar al último ejercicio. Aquí tenemos el espesor de un tablero con unos límites que está en milímetros, con unos límites de especificación de 55 y 45. Lo primero que haré será hacer un capability análisis para ver si los datos son normales y ver si este capability nos vale. Le doy a Next. Recordemos, es límites 55 y 45. Pongo los límites y aquí diré calcular CPK. Vamos a ver si nos valdría con este capability. Para que nos valga nos tiene que decir que los datos son normales. Y aquí, ¿qué vemos? También vemos este aviso rojo, que los datos no son normales.
Por lo tanto, no nos vale. Tenemos que ir a intentar hacer una transformación. Recordamos, para hacer una transformación, aquí en Stat Tools le dábamos a Distribution Fit Calc, Distribution Fit Autofit, para ver cuál es la transformación que nos vale. Le damos a Next, teniendo en cuenta que mis datos tienen encabezados, y está ordenado por p-value. ¿Hay alguna transformación que nos diga que hay un p-value mayor a 0,05? No, no tenemos ninguna. Por lo tanto, no nos vale la transformación. Entonces, en este caso, recordemos, como visteis en el vídeo anterior, que podemos poner en práctica el teorema del límite central. Para poner en práctica el teorema del límite central, lo que tengo que hacer es hacer grupos de datos. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo en el que yo aquí tengo 500 grupos de datos. Estos datos no son normales, pero si cojo grupos, imaginemos grupos de 10, yo puedo tener la media de estos 10 y en vez de 500 datos tendré 50 datos, cada uno que será la media de 10 datos de los anteriores. En este caso, para poner en práctica el teorema del límite central, tengo que tener un mínimo de 30 grupos. Como tenemos 500 datos, ¿de cuántos números tienen que ser dichos grupos? Pues diré 500 dividido entre 30 son 16. Entonces tengo que hacer grupos de 16 datos. Para ello utilizaremos tablas dinámicas. Lo podemos hacer como queramos, pero esto es un buen truco. Diremos que los 16 primeros datos forman parte del grupo número 1. ¿Esto qué significa? Que yo cogeré en los nuevos datos que voy a analizar, no voy a tener estos 16 datos, sino que en vez de estos 16 datos tendré un dato que será el promedio de estos 16, que en este caso es 47,8. Y luego tendré otro dato de los siguientes 16 y será el promedio de esos siguientes 16. Para hacerlo de una manera sencilla, lo haré así, ¿vale? Entonces tenemos 34 grupos de datos. Y estos 34 grupos de datos, lo que quiero hacer es el promedio de cada grupo. Voy a hacer una tabla dinámica con los datos y los grupos. Y entonces esta tabla dinámica lo que quiero es que tenga por un lado los grupos, que vemos que hay 34 grupos, y por el otro lado las medias de dichos grupos. Es decir, aquí tengo por defecto me sale suma, pero le pondré promedio. Y aquí lo tengo. Lo que decíamos antes, si os dabais cuenta, yo antes tenía que el primer grupo, que eran 16 datos, el promedio de estos era 47,81. Otro grupo de otros 16 datos, el promedio es de 48,97. Y efectivamente, si nos fijamos aquí, el primer grupo es de 47,81, el segundo de 48,97 y así sucesivamente. El promedio de todos los datos es 48,28, que es exactamente también el promedio de todos estos datos, 48,28. Vale, entonces, ¿ahora qué haremos? Ahora utilizaremos una tabla, una plantilla de el recálculo de los nuevos límites de especificación, porque lo que haremos será un Capability Analysis con unos nuevos límites de especificación. ¿Y cuáles son esos nuevos límites? Pues veremos qué es lo que necesitamos. Esta es la plantilla del recálculo de los límites. ¿Qué nos pide? Nos pide la desviación estándar de la muestra total, nos pide la desviación estándar de la nueva muestra, que será de la agrupación, y nos pide la media. Aquí tenemos que la media es 48,28.
¿Cuál es la desviación estándar? Pues las desviaciones estándar de la muestra total vamos a calcularlo. Para calcular la desviación estándar de esta muestra, recordemos que en Excel cogemos desves.m. No cogemos punto P, porque si cogiésemos punto P significaría que tenemos todos los datos de una población completa. Ahora me pide la desviación estándar de los nuevos datos, es decir, de la agrupación. Cogeré estos nuevos 34 datos y me dice que es esta desviación estándar. Y ahora pongo los límites que teníamos. Los límites eran 55 y 45. Y ahora tenemos ya los nuevos límites, que son 49,93 y 47,47. Vamos a hacer con estos nuevos límites un estudio de capacidad. Estos son mis nuevos datos, que será con los que haga mi estudio de capacidad. Recordemos que para hacer un estudio de capacidad voy a Stat Tools, Analysis Tools, Capability Analysis, y aquí me dirá si los datos son o no normales. Pongo mis nuevos límites, que son 49,9307, el superior, y el inferior es 47,4752. Y le doy a calcular CPK. Y efectivamente me dice que los datos son normales y que por lo tanto este estudio de capacidad es válido. ¿Y cómo sé cuál es el CP y el CPK? Pues lo tengo aquí. En este caso, mi CP es de 0,75, mi CPK de 0,5. Recordemos, para calcular el nivel sigma Z, era el CPK multiplicado por 3. Tenemos un nivel sigma de 1,51. En este caso también el CP es mayor al CPK porque no está perfectamente centrado. ¿Cuáles son la probabilidad de defectos? Pues la probabilidad de defectos es de 66.400 partes por millón, de las cuales 65.000 es la probabilidad, es esta cola de aquí, que es la probabilidad de estar por debajo del límite de especificación inferior, y 1.300 es la probabilidad de estar por encima del límite de especificación superior. Y así realizamos un estudio de capacidad. Recordemos, vamos a hacer un resumen. Para hacer un estudio de capacidad, lo primero que hago es coger y hacer con Quantum XL Capability Analysis. Ahí directamente vemos si los datos son normales. Como en este primer caso, que los datos eran normales. ¿Qué ocurre si los datos no fueran normales? Pues si los datos no fueran normales, aquí nos sale esto en rojo. Y por lo tanto, cuando los datos no son normales, tengo que hacer una transformación. Voy aquí a Distribution Fit Calc, Distribution Fit AutoFit, y vería cuáles son las posibles transformaciones con el P mayor a 0,05 y cuál es la que tiene mayor P, y la realizaría. En este caso hicimos una Johnson y aquí tenemos nuestros datos. ¿Qué ocurre si no hay ninguna posible transformación con un P mayor a 0,05? Pues en este caso tenemos que utilizar el teorema del límite central. Para hacer el teorema del límite central tengo que coger nuevos datos, que serán los promedios de grupos de mis datos. Es decir, ¿cómo lo puedo realizar? Pues teniendo en cuenta que tengo que tener unos nuevos datos de al menos 30 datos, pues cogeré y diré de todos mis datos cuántos grupos tengo que hacer para tener al menos 30 datos. Y como bien hemos hecho aquí, hemos dicho, oye, si tengo 500 datos y necesito 30 datos, ¿de cuánto tienen que ser los grupos? Pues de 16. Entonces utilizo esto como truco, realizar una tabla dinámica haciendo grupos de 16 datos y
Así tendré 34, en este caso, datos, que son la media de 16 datos de los anteriores. Y ahora, con estos nuevos datos, hago un estudio de capacidad desde cero, teniendo en cuenta que tengo que calcular los nuevos límites. Y para calcular los nuevos límites, utilizaré la plantilla de recálculo de los límites, para lo cual tengo que previamente haber calculado la desviación estándar de los datos iniciales, la desviación estándar de los nuevos datos y la media, que es igual en ambos casos. Y con los límites, especificación superior e inferior, que nos dice el ejercicio o el proyecto, calcularé los nuevos. ¿Cómo se calculan los nuevos? Pues básicamente en la plantilla tenéis la fórmula, pero se basa en que el número de sigmas que caben entre el promedio y el límite tiene que ser igual y tiene que mantenerse. Como cuando yo hago agrupaciones, la media se mantiene, pero la desviación estándar básicamente se mejora, es decir, aquí se reduce, se mejora la desviación estándar, pues básicamente te dice que los nuevos límites son más pequeñitos, es decir, tenemos unos límites de los cuales, si antes podíamos estar entre 45 y 55, con agrupaciones solo podríamos estar entre 47,47 y 49,93. Así que aquí finalizamos nuestro ejercicio, finalizamos este vídeo y esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.